Buenas noches. Hoy lunes 26 de enero de 2026, comenzando la semana 3. Estudiantes invisibles. Hoy no se ha presentado nadie al curso. Sin embargo, este segmento es de suma importancia porque consiste en la parte de teoría del taller que siempre dictamos para complementar el conocimiento sobre el trabajo a desarrollar en el taller de diseño, que en este caso se trata de el desarrollo del diseño de una escuela de artes visuales, artes plásticas, dependiendo del contexto en el que se inserte, para lo cual se han escogido 5, y de esos 5 cada estudiante ha escogido, luego de un análisis que aún no ha sido presentado, en la tercera semana de clase, pues allí ellos deben elaborar su propuesta. Quiero hablar de el arquitecto nigeriano radicado en Alemania, Francis Kere, y su obra, que es de sumo interés en el aspecto de la materialidad y el uso de los elementos, digamos, más básicos para la elaboración de sus arquitecturas. Y me voy a referir a el caso de una escuela, un grupo escolar que diseñó para la comunidad de donde él es originario, en Nigeria, luego de haber culminado sus estudios de arquitectura en Alemania. Decidió retornar a su patria y allí desarrollar con los sistemas tradicionales y la, los sistemas tradicionales de construcción. Buenas noches, Hola, buenas noches. ¿cómo estás, Jan? Entonces estaba continuando aquí con la introducción. Estás tú hoy nada más incorporado, pero vamos a hablar del tema, un tema interesante sobre el arquitecto Francis Queré que estaba comentando, que pues luego de haber estudiado en Alemania decide de regresar a su pueblo, a su comunidad de origen, y allí desarrolla un grupo escolar utilizando las técnicas más básicas de construcción, pero aplicadas a un diseño, aplicadas con un diseño contemporáneo. ¿Ok? Este arquitecto recibió en el 2022 el premio Pritzker de arquitectura, que es como decir un poco el Nobel que se le entrega a los arquitectos por su trayectoria. Lo interesante y lo característico del trabajo de la obra de Francis Queré es que él utiliza el barro, ¿no? Que nosotros llamamos ladrillo, pero en este caso es hecho en sitio, y elabora una tectónica interesante, en el sentido de que lo utiliza para integrar a la comunidad en la construcción de ese grupo escolar, y al mismo tiempo lo utiliza como material fundamental constructivo, combinándolo con elementos muy económicos en cuanto al manejo de la materialidad relacionada con las cubiertas, ¿no? Cubiertas como vemos aquí en este caso, en este ejemplo, son cubiertas de zinc, pero al mismo tiempo están soportadas por una estructura de cabillas, de varillas de acero metálica, una estructura muy liviana que permite generar un espacio, una cámara de aire entre lo que es el exterior y el interior. Y como se puede ver en la imagen,
pues tiene sus fenestraciones, sus aperturas bien controladas, porque en realidad en el desarrollo del esquema de una arquitectura de este tipo integrada al ambiente, sobre todo un ambiente tan hostil y tan caluroso como es el de Nigeria, pues aprovecha estos elementos para elaborar un discurso climático interesante donde lo que importa es la generación de la sombra y la circulación de la ventilación. Eso no menoscaba, por decirlo de alguna manera, las características de diseño que vemos que, a pesar de que se utiliza un material muy convencional, al mismo tiempo se utiliza un lenguaje arquitectónico bastante contemporáneo, bastante moderno. Y en ese sentido, él establece una serie de módulos que van eh, articulándose entre sí y dependiendo del uso, las cubiertas constituidas por estas cerchas muy livianas, hechas de varillas de acero, conocidas como cabillas lisas, ¿no? Eh, y como bien dice el lema, que está, digamos que en esa en ese lugar de acceso allí, pues es la creación de una arquitectura de la tierra, pues, ¿no? Proveniente de la tierra. Y en este caso, pues, se refiere a la relación entre el lugar propio de donde obtiene su material y el añadido un poco del elemento construido en un sentido bastante primario, por decirlo así, en el manejo del material de la cubierta, siempre despegándolo, ¿no? Que es algo que debemos tener en consideración a la hora de manejar el tema escolar y pues la ventilación natural que también debemos tener presente y que en los contextos en que nos estamos ubicando es bastante favorecedor, pues, ¿no? La utilización de este tipo de soluciones. También hay juegos que se generan en este grupo escolar donde hay igualmente, dependiendo del uso que tenga el lugar, en este caso del preescolar, se utiliza formas geométricas un poco más dispuestas de forma lúdica, pues, ¿no? Como que si fueran cubos allí al azar y una serie de techumbres que comienzan a tener un lenguaje eh, bastante interesante en cuanto al movimiento, pues, ¿no? Un poco traduciendo simbólicamente el el juego del niño, ¿no? O la presencia del niño dentro de esto, dentro del grupo escolar como tal. Vemos que las fenestraciones, las aperturas son bastante controladas también porque lo que interesa aquí es justamente no la iluminación como tal, sino la sombra y la iluminación cenital de a manera de reflejo, ¿no? Porque ya sobre estas superficies que vemos parcialmente pavimentadas, pues ese mismo reflejo también genera una refracción hacia los elementos de cubierta dispuestos, ¿no? Pero siempre están separados, generando un juego también arquitectónico que es bien válido, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de una zona de jardín de infancia o un sitio de reunión de niños, e inclusive si lo trasladamos al caso de nuestra propuesta, también el manejo de los elementos de forma modular, dispuestos de una manera particular, jerarquizada, de distintas formas, para otorgar a cada espacio un significado simbólico y que de alguna manera el observador pueda comprender de qué se trata cada uno de esos objetos y cuál es la función que cumplen y en el tiempo pues esto va desarrollando un lenguaje tipológico y de comprensión de la persona que transita el espacio, ¿no? La presencia también de los cerramientos de tipo celosía o romanilla
que están manejados de una forma muy inteligente también, pues porque ellos generan también sombra de la propia sombra que ya están generando las cubiertas superiores, ¿no? En este caso nos estamos refiriendo al módulo principal de aulas, ¿no? Y todo hecho con colores, digamos, vibrantes, ¿no? Porque pues también el ladrillo es un color eh, que es interesante dentro de la teoría del color de ser utilizado porque de alguna manera mantiene al estudiante atento, activo, ¿no? Algo que es necesario en un clima extremo como el de Nigeria, quizás el de Caracas no tanto, pues eh, hay variaciones, pero en este caso necesitas pues del color un poco para complementar el aletargamiento que pudiese, o el letargo que pudiese generar la propia condición climática, ¿no? Estas aulas están ventiladas naturalmente, por lo que nosotros entendemos que están dispuestas de una forma de que la ventilación sea cruzada, pues, ¿no? En este caso particular, vemos cómo fue parte del proceso constructivo. En estas imágenes nos damos cuenta en una aproximación directa que únicamente está utilizando el concreto como viga de amarre. Cuéntame, Jan. Eso es madera, lo que está soportando la estructura de arriba. No, digamos que los pilares son todo es en adobe, en ladrillo, y la estructura son varillas de acero, Ah, cabillas lisas, y el techo es lo que conocemos así vulgarmente, el techo de zinc. La madera ok. no está presente aquí porque si te das cuenta, en el entorno de Nigeria, talar un árbol es un crimen realmente porque es un sitio donde la sombra no existe y estas arquitecturas lo que buscan justamente es generar la sombra. Y son espacios, como digo, dedicados a la educación. El hecho de que la utilización del material provenga de la tierra y favorezca en cierto modo la integración, que es uno de los propósitos fundamentales de querer en esta obra, eh, de devolverle a la población que lo vio nacer, devolverle un poco de lo que aprendió en ese ir por el mundo y estudiar en Alemania. Incorporó a la comunidad, a su comunidad, a la construcción de estas arquitecturas, utilizando la fabricación de el bloque de adobe, en este caso hecho con base de tierra roja, pues, ¿no? Arcilla. Y pues, bueno, hizo una especie de cadena de producción para involucrar a todas las personas dentro del proceso. Lo más especializado aquí en este caso quizás sería la cubierta, pero en realidad es bastante sencillo, como lo vamos a poder ver en una sección, pues, ¿no? Sin embargo, para la biblioteca, para el espacio destinado a la biblioteca, él hace una serie, hace un juego primero formal, porque genera un espacio elíptico y hace un juego con la cubierta y las perforaciones que tiene allí, pues, ¿no? Y tú dirás, o se dirá, ¿cómo es posible esto? Bueno, porque este es un sitio en donde no hay lluvias, ¿no? Básicamente, las lluvias son muy esporádicas y este no es un espacio donde están albergados una gran cantidad de libros, porque está sirviendo a una comunidad que más bien eh, se debe nutrir del aporte de la contribución y del desarrollo propio o endógeno del lugar. Y entonces se genera más bien un espacio que sea dinámico, donde haya un juego de luces
que únicamente es permanente en cierto momento del día, pues en la luz cenital, a las 12 del mediodía, y a esa hora ya pues las actividades de alguna manera cesan, ¿no? Entonces, él dispone con una característica particular ese espacio que está allí. Un segundito, que tengo un problema con la... Ok. Aquí podemos ver una conformación en vista aérea de esa zona de la biblioteca. Vemos que está atravesada por un elemento horizontal en concreto armado, pero de hecho de vigas muy sencillas. Y pues allí encima de esto también tendrá una cubierta para que haya una combinación de efectos entre esas perforaciones y la propia cubierta. Como te das cuenta, es un lenguaje netamente contemporáneo y aplicando la utilización del bareque o del barro. En este caso también, aquí ya hay un poco más de sofisticación en el planteamiento del material, pero bueno, recordemos que esto es una imagen renderizada, pues no, esto pertenece a una idea de proyecto, pues más bien, ¿no? Em, y si nos referimos entonces a la sección, bueno, vemos cómo simple y llanamente se trata de una cercha, ¿ok? Que está apoyada en dos puntos, que son estas vigas que de alguna manera intersectan, en este caso, la zona de la biblioteca, y bueno, con unas luces bastante manejables, pues, ¿no? Que no superan los 4,50 metros, pues, ¿no? Y los volados que son bastante prominentes, pero que la propia ligereza del material que se está utilizando, pues, permite que eso se pueda utilizar de esa forma. Em, Veamos aquí, tengo problemas con... Y ya tenemos la biblioteca. Mm, Entonces voy a pasar a seguir viendo otras imágenes que tenemos por aquí. Aquí hay otra tipología. Esto corresponde ya a la utilización de la bóveda, ¿no? Bóveda de medio cañón, o también con la viga dintel en concreto, el único elemento de concreto armado, lo cual lo hace bastante económico. Y tenemos también esta cubierta que genera sombra sobre el espacio abovedado que se está generando allí, ¿no? En este caso, esta es una vista, digamos que opuesta, de donde también se observan que el aula utiliza la bóveda y por encima la cubierta, y bueno, hay espacios donde se perfora el suelo, ¿m? Que han sido sitios de donde han sido extraídas piedras y elementos que se requieren para la fabricación de la edificación, y se aprovechan entonces para el juego y la distracción de los niños, ¿no? Entonces es interesante también el planteamiento desde el punto de vista estructural que se hace. Si uno lo ve inmediatamente, siente que esa cercha, ese elemento que va a constituir la cubierta, en este caso no corresponde con la imagen anterior, pero sí utiliza el mismo sistema estructural y las mismas características eh, de materialidad, pues muy liviana para el techo y muy concreta para lo que es el elemento de amarre de la estructura, y pues el barro, el bareque, para proporcionar el cerramiento y la frescura del mismo, ¿no?
también nos damos cuenta que la edificación está elevada del piso, del nivel de tierra. ¿Okay? Ahí hay una especie de separación entre lo que es la propio elemento de donde se posa y hay un relleno allí compactado y una losa de piso que de alguna manera garantizan también que todo el espacio sea fresco, pues no tenga frescor. Aquí sí se ve una imagen un poco más de conjunto del trabajo de ambas edificaciones que se están proponiendo en parte, ¿no? En una parte del desarrollo completo. No tengo aquí una imagen general, pero ya pueden ver que está constituida por una serie de módulos con características distintas, lo cual hace que, como venía diciendo anteriormente, cada uno defina con el lenguaje de la cubierta y el lenguaje modular y de las fenestraciones y de la disposición también, ya definen inmediatamente cuál es el carácter de uso que tiene la edificación. Pues, ¿no? Eso es importante también para el manejo del tema que nosotros estamos teniendo. Por dentro, las aulas de clase, pues son aulas muy sencillas. Un momento que se apagó la presentación. A ver si recuperamos un momento. Un segundito. Ok. Por un momento se fue la señal. Disculpa. Todavía no se ve, profe. No, disculpa la, en este momento ya se debe colocar. Que aquí ya lo tenemos. Un poco tema del internet. Está bastante lento. Para presentar. Voy a pausar un momentito. Ok, Ok. perfecto. No, ya se puso allí. Bueno, una imagen del aula de clase. También vemos que el sistema de cubierta, ¿ok? Está hecho también del material de barro, de adobe, ¿ok? Dispuesto sobre estas vigas de concreto, pues, ¿no? Con secciones de luces más cortas, perdón, de distancias más cortas entre sí y soportadas por los elementos de pantalla apantallados verticalmente y el espacio entre uno y otro pues permite la generación de las ventanas, pues, ¿no? Como ven ustedes, es suficiente el resplandor del exterior. Fíjate que el manejo de todo el cerramiento desde fuera de la edificación no evita que por dentro en un momento del día la, el aula, el salón de clase esté completamente iluminado, pues, ¿no? Que es una de las cosas importantes al manejar el tema también en nuestra escuela que vamos a proponer o que estemos por proponer. Luego de haber ganado el premio Pritzker, Queré pues también hizo otra serie de obras. Este es el Serpentine Pavilion, que vas a ver a continuación. Lo interesante de esto es que si bien
En este caso, por ejemplo, esto es una feria que se realiza, una expo que se realiza anualmente en Londres, en los jardines de la ciudad de Londres. Eh, Él utiliza, digamos que la misma tectónica, la misma consideración estructural prácticamente. Solamente que con el añadido de que los materiales quizás sean un poco más sofisticados, por decirlo de alguna manera, pero esencialmente su arquitectura no pierde ese carácter inicial que siempre tuvo, pues, ¿no? ¿No? Y esto es una vista de ese pabellón expositivo de noche, ¿ok? El tema del día y de la noche, por supuesto, aquí en este caso se trabaja de forma distinta, ¿no? Nosotros en nuestra propuesta también lo podemos considerar, es decir, que esa edificación que se proponga tenga un carácter eh, también de visual nocturna, ¿no? Es decir, no que sea un edificio apagado simplemente, sino que tenga diálogo también con su entorno, si es un entorno que durante la noche está activo, pues, ¿no? Aparte de esto, quería mostrar otro ejemplo que tenemos aquí en Caracas, que está ubicado en uno de los contextos que di como lugar de trabajo, ¿no? Que es la Avenida Bolívar en Caracas. Y una de las razones por las que lo coloqué, lo ubiqué como contexto probable, era precisamente para que se, se pudiera Relacionar. de alguna manera adivinar o reconocerme a través del estudio de que esa escuela de artes existe allí, pues, ¿no? Y que entonces habría que buscar quizás hacia el terreno del frente o hacia otras partes alguna posible expansión de esa edificación que es la que tengo aquí atrás, ¿no? La historia es bastante interesante. Esta fue una edificación que está constituida por 7 sótanos que estaban allí cuando se edificó en los años 80 del Parque Vargas, lo que conocemos hoy como Parque Vargas. En realidad ha pasado por distintos procesos, Avenida Bolívar, ha llevado infinita cantidad de nombres, pero finalmente se llamó Parque Vargas. Y lo interesante es que como una escuela de arte se iba a desarrollar hacia abajo, ¿no? Justamente hacia unos sótanos, ¿no? Y el proyecto que presenta Carlos Gómez de Llarena, en este caso, es un proyecto muy interesante, vale la pena estudiarlo. Me lo recordó un colega, amigo, Alejandro Linares, quien conversando sobre el tema el otro día me dijo que es un referente interesante. Y sí, sí lo es, justamente también en su relación con el contexto. Pero fíjense que cómo trabaja la cubierta de manera transparente para que en su interior y hacia la parte de abajo permee toda la luz y toda la iluminación. Entonces, la sombra no la produce en sí la cubierta, sino que es el caso inverso del que le presenté de querer. En el caso de Gómez de Llarena, él la tiene que hacer esa bóveda, eh, 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 digamos que transparente, para que penetre la luz y todas las fachadas laterales, pues son fachadas acristaladas, pues, ¿no? Para aprovechar lo que es la iluminación cenital, que a la hora del manejo de una escuela de arte es muy importante también y también para las salas de exhibición y todo este tipo de intenciones que debe tener la propuesta que nosotros vamos a realizar, ¿no? Esto ya es una vista completamente desde abajo, se genera una serie de puentes que conectan un espacio con los otros, las aulas, los talleres, y se destina
en la planta baja completamente no libre, no se puede decir que sea una planta baja libre porque está de alguna manera intervenida por esas pilastras, pero toda esta fachada de cristal llega hasta ese punto, inclusive lo que vemos aquí como antepecho son bloques de vidrio, pues, ¿no? Entonces, estamos hablando del manejo de una fachada que no necesariamente tiene que ser completamente de cristal, es decir, un muro cortina, sino que se trata de un trabajo también interno de la fachada de la edificación, no solamente como elemento de visión estética o funcional del edificio hacia afuera, sino que en este caso la fachada de la edificación se constituyen hacia el interior de ella, pues, ¿no? Entonces tenemos como una inversión de roles en este caso en comparación con la obra de Querer, pues, ¿no? Ella se ilumina por cenitalmente y requiere de toda una fachada de vidrio, pero cuyo trabajo eh, este, bastante detallado permite la regulación de la ventilación y también el control de la iluminación. Ya hacia la planta baja, en la parte baja de la edificación, pues entonces nos encontramos con que allí se disponen algunas piezas para dibujar ya, digamos, de forma libre la figura humana y se presentan también obras, exposiciones. Entonces, es un edificio que se constituye a la inversa, pues, ¿no? Accedes por la parte de arriba y los usos se van desarrollando hacia abajo hasta llegar al espacio más público, que es el espacio de la base, pues, ¿no? Y también el hecho de estar, de tener esa condición, lo hace que sea un espacio por las características de su arquitectura, que sea un espacio donde la circulación del viento, del aire, sea bastante efectiva, pues, ¿no? Aquí lo vemos como se ingresa a las aulas, a los espacios de los talleres por unos puentes que permiten que esa planta de allá abajo esté intervenida apenas por este grupo de columnas que se van disponiendo a lo largo longitudinalmente y a lo largo de la edificación, ¿no? Esta sería una vista desde abajo, donde se contrasta muy bien lo que hablamos, pues, ¿no? Las fachadas de vidrio que ah, adoptan y atrapan la iluminación. Tenemos cuerpos más cerrados, ¿no? Hacia algunas partes, como podemos ver en este detalle, porque obedecen a actividades de otro tipo, administrativas, de servicios, ¿ok? Pero nos damos cuenta también que la luz que intenta captar siempre es la luz del norte, ¿ok? La parte abierta está dispuesta más hacia el norte porque es la iluminación donde no hay incidencia directamente eh, solar en la ciudad de Caracas y la bóveda hacia el sur oeste, es más bien muy cerrada, muy opaca, solamente con estos elementos horizontales que permiten el paso de la ventilación. ¿Ok? Hay sistemas también de rampas, o sea, todos los elementos necesarios para que se puedan movilizar como en la primera escuela de Gensler que les mostré, del arquitecto Stephen Hall, se utilizan todos estos elementos no solamente por el tema de la discapacidad, sino porque hay que movilizar en este tipo de escuelas obras, ¿no? Que tienen cierto peso, ¿no? Aquí vemos cómo la impresión de la fachada norte interna se alimenta de esa luz indirecta
que proviene igualmente del norte y del sur no la agrede, pues, ¿no? Entonces eso permite que la fachada, junto con la combinación de la estructura, establezca un lenguaje interesante, no solamente como manejo climático, sino también como estética interna de la edificación, ¿no? Que también es una consideración importante, pues la forma de cómo vayan a manejar el proyecto va a determinar un poco las características de ese desarrollo interno, porque los contextos que están propuestos, eh, si bien son interesantes por su ubicación, eh, tienen un alto, en muchos casos, una alta carga de contaminación sónica, pues, ¿no? El caso de las Mercedes es un ejemplo. El caso de la Avenida Bolívar también, que en Quebrada Honda quizás más sosegado el tema, pero siempre está ese bullicio de la ciudad que penetra por todas partes y que de alguna manera hay que tratar de sosegar, pues, ¿no? Con el proyecto y la propuesta que nosotros vayamos a realizar. Aquí hay una sección, un corte transversal, y pues se puede ver como de lado y lado existe un cuerpo sólido, bajo tierra completamente, ¿ok? Y hacia la cara sur existe una parte expuesta, ¿ok? Que es esta sección, ¿no? Que es la parte que muestra la cara sólida hacia el interior porque tiene algunas locales que dan hacia la parte propiamente del Boulevard Parque Vargas y oficinas administrativas, y el otro está destinado a aulas y talleres, y los espacios libres también son utilizados como lugares de exposición y de reunión y de encuentro, ¿no? Una de las cosas muy importantes que hablábamos es precisamente que la escuela debe representar un poco esa idea de espacios de encuentro para la discusión, ¿no? El tema del arte llama mucho al encuentro y a la discusión. Por otra parte está esta obra del arquitecto Rocha, que es mexicano, en Oaxaca, y aquí él hace un juego interesante desde el punto de vista compositivo. Claro, esta es una escuela que no está tampoco comprometida en un contexto, pero eso no lo limita el hecho de que tenga un contexto urbano o un contexto natural. Lo interesante es cómo modularmente él va disponiendo los elementos y va generando entre uno y otro estas especies de U que viven hacia patios, ¿no? Que viven hacia espacios internos. Están dispuestos de una forma también donde la insolación es la que más incide sobre los muros en U, y aperturas vidriadas, como veremos en las próximas imágenes, están dispuestas más bien hacia el interior, pues, ¿no? Esto lo vemos aquí en esta imagen. Entonces, si llegamos a este punto, podemos encontrar una similitud en cuanto, en cuanto a los tres planteamientos sobre escuela de arte, que es que básicamente se trata de estructuras que deben tener de alguna forma una composición continua, espacialmente rica, que permita la reunión, y al mismo tiempo que la iluminación sea indirecta y que sus fachadas vidriadas estén controladas, pues, ¿no? De alguna manera en cuanto a la ubicación eh, eh, en las distintas épocas y en las distintas épocas del año, y la incidencia del sol como elemento preponderante que necesitamos, ¿no? Necesitamos como iluminación, pero de forma indirecta, ¿no? En el caso de toda escuela, y en el caso de una escuela de arte también, pues, ¿no? Se generan estos muros
bastante gruesos y pesados que de alguna manera también actúan térmicamente, evitando en este caso el impacto directamente del sol, y vemos cómo un elemento se da sombra con el otro, ¿no? Es lo interesante. Entonces hay una reinterpretación efectivamente de lo que es el corredor y de lo que es el patio y de estos elementos dispuestos dentro de ese lugar que además se elevan permitiendo que la ventilación también corra por debajo de forma natural y otorgándole un espacio también de encuentro o de reunión que esté sombreado, pues, ¿no? Porque lógicamente en los patios son de luz y lo que se busca es, en este tema también, al igual que en el de Nigeria, se busca el espacio de sombra y de iluminación indirecta, pero necesaria. Aquí hay una planta un poco más, no sé, se ve un poquito distorsionada, pero vemos cómo hay una sucesión de 6 patios arbolados y cada espacio, ¿no? Considera un uso determinado, pues, ¿no? En el acceso, que es el que está en en el extremo inferior derecho, está todo lo que es lo administrativo. Luego hay un gran centro, ¿no? Digamos que es el gran centro que de alguna manera es y no es una plaza central, pero tiene un espacio de mayor importancia, es decir, reúne dos usos que son de servicio también al público como al privado. Entonces estamos hablando de un espacio intermedio, ¿no? Entre el público, ¿no? Que reúne la biblioteca, sala de reunión, la zona administrativa, este espacio central que la arquitectura mexicana también lo trabaja mucho, en el caso de Luis Barragán, con el tema de los espejos y los cristales de agua para bajar la temperatura. Los servicios hacia la parte superior, dispuestos de una forma también bastante precisa, y luego pues nos queda una serie de aulas que se utilizan como talleres, ¿ok? Y también más formales hacia el extremo izquierdo de la imagen, aulas más formales para impartir clases, digamos, regulares o teóricas, por decirlo de alguna manera, ¿no? En este caso, era lo que les quería mostrar. Y también, bueno, ahorita te dejo un tiempo para conversar. No sé si tienes alguna pregunta, Jan. Bueno, cuando mencionó la biblioteca, Ujú. me hizo ruido como este tipo de escuelas tienen biblioteca. Sí, claro, por supuesto. Ah, ok. Todo espacio, y sobre todo escolar, está... Por cierto, ¿puedo pedirte que enciendas tu cámara solo un momento o no tienes cámara? Sí. Por favor, un momentito para ya culminar la sesión. ¿Qué tal, Jan? ¿Cómo estás? Bien. Este, me preguntabas sobre... Las bibliotecas. Ah, las bibliotecas. Sí, bueno, digamos que pueden ser bibliotecas o pueden ser zonas de estudio, ¿no? O de lectura, donde de alguna forma se vaya, la propia institución vaya generando su colección de libros a partir de donativos y eh, que vayan haciendo las personas, pero sí se requiere de ese espacio porque además es un espacio que puede servir de reunión o de usos múltiples, pues, ¿no? Mientras no se utilice como biblioteca, ¿no? Como tal. Pero sí debe existir dentro de la escuela ese espacio especialmente destinado a la reunión para el estudio. En el caso de las artes plásticas, pues bueno, habrá toda cantidad de libros de artes plásticas, pero en nuestro caso es un espacio pues muy sencillo, digamos que una sala de lectura, pues, ¿no?
¿no? Una biblioteca es ya de por sí, ella sola es un proyecto, ¿no? Entonces, si es el caso de una escuela de danza, bueno, sí, allí tendría que tener un auditorium para danza, si es de artes visuales, bueno, también cinematográficas, lo que sea, pues tendría que tener una especie de cinemateca, todo dependiendo de el uso que vaya a tener esa edificación. Pues no tipológicamente, que ya sabemos que es una escuela de arte, sino a qué va a estar dedicada, particularmente cómo va a estar dispuesta funcionalmente, ¿no? Entonces vemos que el tema modular se adapta bastante a un criterio quizás menos estático, que es lo que se busca con una escuela de arte, pero también vemos el caso de la resolución de un elemento compacto como la escuela Cristóbal Rojas, donde se utiliza el trabajo de la espacialidad y de los puentes para generar esa diversidad de escalas y de sucesiones de espacios que es necesario que estén presentes en este tipo de arquitectura, pues, ¿no? Bueno, voy a pausar hasta aquí la grabación porque desde el punto de vista teórico era lo que les quería comentar en esta clase de hoy.